Auditoría de Cuentas por Cobrar, presentado por María Jane Cucaita Ortiz y Mónica Joana Cucaita Ortiz. El propósito de esta presentación es proporcionar una orientación básica para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos que se han adquirido en el transcurso de la asignatura Auditoría 2, la cual se realizará en el rubro de cuentas por cobrar de una empresa. Conviene aclarar que el programa de trabajo que se presenta es de carácter general y pueden ser ampliados o modificados conforme a las necesidades concretas en la atención de cada caso particular. Una vez que surge la oportunidad de ofrecer servicios a un cliente, la actuación del auditor estará enmarcada por las siguientes actividades: visita previa a la empresa y análisis de transacciones, estimación de honorarios y preparación de la oferta, contratación de servicios, inicio del trabajo, planeamiento de la auditoría, trabajo de campo, resumen del trabajo de campo, borrador del informe para el cliente e informe final de auditoría para el cliente. Al desarrollar un plan general de auditoría, los auditores tienen 5 tipos de pruebas que pueden utilizar. Como primero, tenemos procedimientos para obtener un conocimiento del control interno. Segundo, pruebas de controles. Tercero, pruebas sustantivas de las operaciones. Cuarto, procedimientos analíticos. Y 5, pruebas a los detalles de los saldos. Como resultado, tendremos evidencia competente suficiente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Después de que el auditor determina el énfasis adecuado en cada uno de los 5 tipos de pruebas, se debe asignar un programa de auditoría específico. Para el rubro de cuentas por cobrar se utilizará el programa de las pruebas de detalles de saldos. La metodología para este diseño está orientada hacia los objetivos de auditoría relacionados con el saldo. Por ejemplo, si el auditor está verificando las cuentas por cobrar, los procedimientos planeados de la auditoría deben ser suficientes para cumplir con cada uno de los objetivos de auditoría relacionados con el saldo. El diseño de estos procedimientos es la parte más difícil de todo proceso de planeación, porque requiere un criterio profesional considerable. Primero se deben identificar los riesgos importantes del negocio del cliente que afectan las cuentas por cobrar. Se debe establecer un nivel de error tolerable y evaluar el riesgo inherente para las cuentas por cobrar. El riesgo inherente se evalúa al identificar cualquier aspecto de la historia del cliente, ambiente u operaciones que indiquen una alta probabilidad de errores en los estados financieros del año en curso. Se deben evaluar el riesgo de control para el ciclo de ventas y cobranza. Esta metodología se aplicará a los recibos de ventas y efectivo en la auditoría de cuentas por cobrar. Los controles efectivos reducen el riesgo de control y, por lo tanto, la evidencia requerida para las pruebas sustantivas de las operaciones y las pruebas de los detalles de saldos. Se debe diseñar y realizar las pruebas de controles y pruebas sustantivas de las operaciones para el ciclo de ventas y cobranza. Se deben diseñar y realizar procedimientos analíticos para el saldo de las cuentas por cobrar. Este se hace con 2 propósitos. El primero es identificar los posibles errores en el saldo de la cuenta y segundo, reducir las pruebas detalladas de auditoría, es decir, los resultados de los procedimientos analíticos que afectan de manera directa el grado de las pruebas de detalles de saldos. También se deben diseñar las pruebas de detalles de saldo de las cuentas por cobrar para satisfacer los objetivos de auditoría relacionados con el saldo. La SAS 77 requiere que el auditor utilice un programa de auditoría por escrito. El formato que se utiliza vincula los procedimientos de la auditoría con los objetivos relacionados con el saldo. Con base a lo planteado anteriormente, se realiza la auditoría de una compañía que se dedica a la producción y comercialización de cartón, en el rubro de cuentas por cobrar por el año terminado el 31 de diciembre del 2007 en la ciudad de Bogotá. Objetivos de la auditoría. Evaluar si el registro y revelación de las cuentas por cobrar en los estados financieros es correcto y acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Evaluar el control interno empleado en las cuentas por cobrar. Detectar riesgos de fraude por pérdida de los soportes de las cuentas por cobrar. Detectar errores materiales en los registros de las cuentas por cobrar. Establecer si los saldos de las cuentas por cobrar son válidos. Analizar las confirmaciones de la cuenta. Determinar la capacidad de cobro y comprobar que los saldos presentados en los estados financieros sean correctos. Luego de analizar y evaluar las actividades realizadas en el control interno de cuentas por cobrar, se ejecutan las pruebas de auditoría antes detalladas para identificar, en caso de que existan, los posibles riesgos de errores materiales a los que está expuesto este rubro. Pruebas de auditoría. Lo primero es solicitar los saldos de las cuentas por cobrar y conciliarlas con el libro mayor. Objetivo:
Determinar la integridad y existencia de la información presentada en los estados financieros. Procedimientos. Solicitar los saldos de las cuentas por cobrar según los estados financieros. Solicitar los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar. Elaborar una cédula sumaria de los saldos de cuentas por cobrar por cliente. Conciliar los saldos de la cédula sumaria con los de mayor general. Conclusión del procedimiento. Se constató que el saldo de las cuentas que conforman el rubro de cuentas por cobrar es razonable, puesto que concuerdan con el saldo del balance general a diciembre del 2007. Segunda prueba. Solicitar confirmaciones por parte de los clientes y conciliarlas con el mayor general. Objetivo. Determinar la integridad y existencia de la información presentada en los estados financieros y de los derechos que posee el cliente sobre las mismas. Procedimientos. Solicitar detalle de cartera de clientes, solicitar los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar, enviar confirmaciones a los clientes detallados, elaborar una cédula sumaria de las confirmaciones recibidas y conciliar las confirmaciones de saldos de la cédula sumaria con los del mayor general. Observación. Se envió confirmaciones al 100% de la cartera. Conclusión del procedimiento. De acuerdo con el resultado de la prueba, la diferencia encontrada es de 21.042.78, que corresponde al 3.54 del total de las cuentas por cobrar. Este valor se encuentra por debajo del valor de materialidad, 40.500, por lo que se concluye que el saldo de las cuentas por cobrar a partir de las confirmaciones de los clientes es razonable. Tercer prueba. Verificar si las cuentas por cobrar son protegidas físicamente. Objetivo. Determinar la integridad del acceso al sistema contable y a la protección de los registros sensibles. Procedimientos. Solicitar acceso al sistema contable para realizar pruebas de verificación. Verificar las restricciones de usuarios. Documentar los resultados. Conclusión del procedimiento. Se analizó la validez de las restricciones del sistema con las pruebas antes detalladas, arrojando resultados razonables con respecto a la seguridad del sistema contable, por lo que se determina que las restricciones son las adecuadas. Cuarto, establecer la integridad de las cuentas por cobrar. Objetivo, determinar la integridad y exactitud de las cuentas por cobrar. Procedimiento. Solicitar detalle de la cartera de clientes, solicitar los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar, solicitar facturas y documentos soporte de las ventas realizadas a plazo, realizar una cédula sumaria con la información de las facturas y conciliar los saldos de las sumarias con los del mayor general. Conclusión del procedimiento. Luego de realizar los procedimientos descritos mediante la totalización de las facturas de cuentas por cobrar, podemos ver que el total general de las mismas concuerdan con el saldo de cada cliente y asimismo con el saldo total de cuentas por cobrar revelado en los estados financieros, por lo que se concluye que los saldos revelados a cuentas por cobrar son razonables. Quinto, aplicar procedimientos analíticos a las cuentas por cobrar. Objetivo. Verificar mediante el uso de pruebas analíticas indicios de errores materiales en el tratamiento de las mismas. Procedimientos. Realizar una comparación de saldos de cuentas por cobrar del año 2007 con el año anterior. Calcular la rotación de las cuentas por cobrar para constatar que no haya indicios de morosidad. Documentar los resultados. Conclusión del procedimiento. Se puede observar que si existe una variación de reducción de las cuentas por cobrar en comparación con el año anterior de 94.042.91, asimismo se refleja la variación porcentual de 13.65% con respecto al año anterior. Este resultado demuestra que los mejoramientos realizados a la política de crédito del año pasado con respecto al presente año y los nuevos controles establecidos son eficientes. Las políticas de control interno no están siendo vulneradas. El resultado de los índices se utilizan para ver indicios de morosidad. El número de veces que rotan las cuentas por cobrar es de 2.04, lo cual significa que en promedio 2.04 veces en el año se ha efectuado la operación de vender a crédito y recuperar en efectivo las cuentas por cobrar, por lo cual se puede determinar que sí existe un índice de morosidad moderado y un mejoramiento claro respecto al año 2006. Si este dato se compara con el plazo de crédito establecido como política en la compañía hasta 120 días, se puede evaluar la eficiencia de las operaciones de crédito y cobranza. La comparación con 179 días indica un atraso de 59 días en el cobro de los adeudos, el cual podría estar causado por una deficiencia en los procedimientos de cobro, puesto que las instrucciones respecto a cobros se reciben verbalmente y no existe evidencia de que se encuentre documentada política alguna. Una vez realizadas todas las pruebas antes descritas al rubro cuentas por cobrar, se concluye:
La variación porcentual 13,65% correspondiente a 94.042,91 que se produjo entre el año 2007 y 2006 del rubro cuentas por cobrar permite concluir que los mejoramientos realizados a las políticas de crédito y los nuevos controles establecidos son eficientes y que las políticas de control interno no están siendo vulneradas. La totalización del 100% de los recibos de cobro correspondientes a los ingresos por cuentas por cobrar de 2.523.324 coinciden con los valores revelados en los estados financieros, lo que significa que los ingresos son íntegros, exactos, existen y son presentados de manera razonable en los estados financieros y cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de auditoría. Los ratios de cuentas por cobrar en cuanto a rotación 2.04 y días promedio de cobro 179 días determinan un índice de morosidad moderado y un mejoramiento claro respecto al año 2006 con cifras de rotación de 1.44 y 253 días promedio de cobro. La evaluación realizada al rubro de cuentas por cobrar y las subcuentas que componen permite determinar una satisfacción razonable respecto a los saldos del 31 de diciembre de 2007. Recomendaciones. Las pruebas de auditoría permitieron identificar algunos errores no materiales, por lo cual se recomienda aplicar cabalmente las políticas de crédito. El personal del Departamento de Crédito debe entender que las políticas fueron establecidas para evitar la pérdida de bienes de la compañía. Evaluar el sistema de control interno para determinar mejoras para sus procesos de corregir falencias y mitigar riesgos. Las actividades de control son de vital importancia en toda organización, por lo cual se debe hacer un monitoreo periódico de estas actividades y asegurar así el cumplimiento de las metas de la organización. El análisis y seguimiento del control interno establecido por la organización para el rubro de cuentas por cobrar arrojó como resultado que se debe implementar mayores y mejores controles para que este rubro no se vea afectado por errores materiales voluntarios o involuntarios.